caso de una muchacha que durante el embarazo presentó alergia urticaria durante los 9 meses. Resulta que en una de las sospechas clínicas era que una reacción alérgica a la placenta. ¿Qué? Esto es raro, pero puede ser. Sin embargo, hubo un caso más grave todavía que le dijeron que era una reacción al grupo sanguíneo. Es decir, yo le explico todavía que ella estaba muy asustada y ella va a la consulta porque estaba preocupada porque le dicen que es por el grupo sanguíneo. Mire, aunque no lo vimos aquí, la hipersensibilidad, yo les hablé a ustedes en alguna oportunidad que hay 4 tipos de hipersensibilidad. Hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La 1 es de la única de la que les hablé, es la alergia, ¿bien? Pero la 2 y la 3 son mediadas por anticuerpos. La 4 es mediada por células, ¿bien? Y la 2 está en los casos de eritroblastosis fetal. ¿Qué es eso, doctora? Uno de los principales modelos es la reacción contra los grupos sanguíneos. ¿Qué pasa? Si mamá, ¿verdad?, es RH negativo, ¿ok?, tiene ausencia de el factor DUFI, ella no lo tiene. Pero viene un bebé que es positivo, primer bebé. Ese bebé que es positivo, mamá lo reconoce como extraño. Y mamá puede fabricar anticuerpos contra ese factor DUFI positivo. ¿Okay? Y mamá en el primer embarazo no le pasa nada. Ni a mamá no le va a pasar nada porque lo que mamá está fabricando no es para ella. Está fabricándolo contra el factor DUFI, el factor positivo del bebé. Pero como ese fabricarlo lo hizo durante el embarazo, ese muchacho nació y no pasó nada. Él nació súper bien. Resulta que viene y se embaraza por segunda vez. Y ese bebé vuelve a ser positivo. Adivinen qué va a pasar. La célula B memoria de ella se va a despertar. ¿Y qué le va a pasar a esa célula B memoria? De una vez va a comenzar a fabricar. Lo primero, amenaza de aborto. Primero, de entrada. ¿Ok? Ella va a comenzar a atacar con anticuerpos los antígenos del bebé. Y en las primeras de cambio, aborto. Pero el bebé, para adelante. Resulta que el bebé logra nacer. Y ahí nace con eritroblastosis. Nace con anticuerpos que se van a pegar a los glóbulos rojos y a destruirlos. Hemólisis. ¿Ok? Y esa hemólisis provoca que la eritroblastosis fetal, hay que hacerle un tratamiento a esas criaturas, hasta recambio de sangre hay que hacerle, ¿no? O sea, una serie de cosas que son graves. ¿Ok? Entonces la mamá llegó con el muchachito, tiene 15 días, súper bien, con bilirrubinas normales y buena correlación. Y van a colocar y dice, doctora, ¿qué es compatible? ¿Dónde está el grupo sanguíneo? No sé cuál es. ¿Y tú qué eres? Positiva. Si ella es positiva, ella nunca va a elaborar anticuerpos contra el positivo de ella. ¿Bien? Así sea el bebé positivo o negativo, ella no va a atacar al bebé. Pero esa es la incompatibilidad de factor, es lo principal. Pero hay una incompatibilidad de grupo. ¿Ok? Que tiene el mismo mecanismo. Hay personas que tienen grupo A y elaboran anticuerpos contra B. Hay personas que tienen B y elaboran anticuerpos contra A. Por eso cuando van a transfundir, dependiendo del grupo sanguíneo del individuo, le dicen, epa, hay personas AB que tienen anticuerpos, no tienen anticuerpos contra nadie, porque tienen las dos. No tienen anticuerpos ni contra A ni contra B, porque tienen las dos letricas. ¿Ok? Tienen los dos grupos. Y el O fabrica anticuerpos, ¿verdad?, contra A y contra B. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más extraño. La incompatibilidad de grupos sanguíneos es más extraño. Lo más frecuente es la incompatibilidad de factor RH. Y eso no sucede nunca jamás con el primer embarazo. Ahora bien, embarazo no quiere decir que la persona tenga el bebé. La persona que tiene un aborto, por ejemplo, eso ya se cuenta como una gesta. Y esa gesta pudo haber sensibilizado a la madre. Por eso cuando ustedes investiguen, que le hagan la historia a mamá, ustedes tienen que preguntarle si tuvo algún embarazo previo. Algunas veces ellos piensan que embarazo es tener la barriga.
¿ok? Ustedes tienen que repreguntar bien, porque ustedes son los que van a diagnosticar eso. ¿Qué pasa? Si mamá quedó sensibilizada en el primer embarazo, hay que colocarle en ese primer embarazo una sustancia para evitar que esa sensibilización mate o coloque en riesgo al otro bebé, que se llama Rogan, RHOGAN. No es una vacuna, sino es un anticuerpo para evitar que ella siga fabricando y quede sensibilizada. ¿Y se le coloca durante la gestación o posterior a la gestación? Recién parida, con el primero, porque tú te supone que tú viste que ella era negativa y que el bebé era positivo. Y tú ya sabes que eso es lo que va a suceder. ¿Ok? ¿Pero quiénes lo hicieron eso? Ustedes. Entonces, si se le muere el segundo muchachito a ella, ¿fue culpa de quién? ¿Se dan cuenta? Es que es duro. Ustedes saben que es difícil tener la vida de un paciente en las manos. Eso es lo más difícil que hay. Y que se le vaya un paciente a uno que no lo diagnostique. Eso es muy, muy difícil. Dígame. A ver, pregunta. ¿Ibas a preguntar algo? Lo que pasa es que a mí me llama la atención el tema. Porque a mi papá le pasó eso cuando nació. Y él le hicieron la transfusión sanguínea y todo eso. Pero eso a mí me llamó la atención desde hace años. Porque mi abuela dice, y porfía, que ella no tuvo ningún aborto ni ningún embarazo antes de él. Pero yo le digo, o sea, yo desde hace tiempo he investigado eso y yo como que abuela. ¿Segura? Porque es que, o sea, yo dije, o sea, y más cuando vimos el primer tema, porque ella de una vez dio un ejemplo y yo como que me volvió a activar la broma. Hay algo importante. Acuérdense que en las épocas más anteriores a la nuestra, pasaban desapercibidas las pérdidas. Era como una menstruación. Exactamente. No estaban catalogados como abortos. De hecho, mi bisabuela, ella tiene un grupo sanguíneo A positivo. Ajá. Entonces ella no podía gestar, nunca salía embarazada y para el momento, yo me imagino, o sea, hace 90 años no había... Claro, no había ecografía ni pruebas, nada. exactamente. Entonces Ajá. ella decía que ella lo que tenía era muchas reglas, no eran muchas reglas, eran muchos Pérdida. abortos. Ajá. Y luego logró embarazarse de mi abuela y es su única hija y ella tuvo un grupo sanguíneo normal. Pero su hija, mi tía, bueno, ella salió embarazada de su primer bebé, todo perfecto. Cuando ella quiso volver a gestar, no podía. Y cuando pequeña le diagnosticaron un mal grupo sanguíneo, o sea, ella le habían dicho que era O positivo y era A, o sea, había heredado el de su abuela. Y ella no pudo gestar, o sea, ella igual tenía abortos constantes y decían que tenía un útero inmaduro, no sé qué, pero ella ya había tenido un hijo. Ojo, esa frase hay que retirarla. No hay ningún grupo sanguíneo malo. Ningún grupo sanguíneo es malo. Ojo con eso. ¿Ok? No hay grupos sanguíneos malos. Todos los grupos sanguíneos son buenos porque cada quien tiene un grupo sanguíneo que es el que le correspondió. Claro, y entonces Pero ella, no es el grupo sanguíneo lo malo. Recuerda, el bebé es un halo injerto. ¿Bien? Y como halo injerto que es, hay varios factores. No solamente el grupo sanguíneo, lo que provoca el rechazo a un halo injerto. Imagínense que es un injerto y el bebé es un injerto. O sea, eso es un milagro. Pero la pregunta es por qué células extrañas, porque tienen la mitad cromosómica del padre, no lo rechaza la madre, porque hay mecanismos protectores para que ese halo injerto no se rechace. Pero eso es algo que tú dices, mira, es como que te estoy colocando un pedazo de piel extraño. La posibilidad de rechazo existe. Muchos factores. Por muchos factores existe ese rechazo. ¿De acuerdo? Entonces no solamente es la incompatibilidad de grupo o factor sanguíneo. Todos los grupos son buenos. Lo que puede existir es incompatibilidad de grupo y factor. ¿Okay? Eso es uno de los elementos. Pero hay alteraciones cromosómicas que no son compatibles con los embarazos. Trisomías, o sea, alteraciones cromosómicas que son taras familiares y que pueden generar que a pesar de que se embarace, se pierda el producto. ¿Bien? ¿Okay? Bueno, pero se los dejo para investigar. Todo esto es una maravilla. Bueno, de la misma forma como estudiamos la respuesta humoral, que conocimos cuáles eran la ontogenia, después de la ontogenia el receptor, después del receptor la selección positiva y negativa, y después de la selección positiva y negativa el reconocimiento, la activación, proliferación y la función efectora.
De esa misma manera, lo que cambia el protagonista. El protagonista de la respuesta humoral, ¿quién era? El linfocito B. El protagonista de acá se llama linfocito T. Pero es la misma estructura de estudio. Bien, es lo mismo que vamos a ver acá. Los mismos componentes. Entonces tengo el stem cell. Y cuando el stem cell se convierte en linfocito pro B, un linfocito que se compromete a ser algún día un linfocito T maduro, él dice, yo aquí en la médula ósea no tengo lo que necesito. Agarra y se va. ¿A dónde se va ese pro B? Al timo. Se sale de la médula ósea y se va al timo. Porque ahí hay timopoyetina, que es un factor de crecimiento. Ahí están las cadenas para formar el receptor. Ahí están los correceptores. Todo eso está ¿dónde? En el timo. En la médula ósea no hay nada para él. Solamente nació, pero se fue. Entonces, ese linfocito pro B, cuando llega a la médula ósea, pasa a pre-T, a T inmaduro, a T maduro y luego sale a la periferia para diferenciarse en un linfocito T efector. Ya va. ¿Bien? Ya va. Es la stem cell. Stem cell, Ok, médula después ósea. que- Pro, igualito, pro, pre, inmaduro y maduro. Los mismos estadios, pero ahora es T. Ah. Pro T, pre T, T inmaduro y T maduro. Ok. ¿Cuáles son los estadios? Igualitos que para el otro, lo que le cambia por el protagonista. Ok. Repito, pro T, ¿Por qué no de Vietnam? Qué loco. Antes de eso dijiste que tenía grupo sanguíneo malo. Que le diagnosticaron eso. No, que le diagnosticaron útil maduro. No, antes de O sea, eso. literalmente- Antes de decir eso. Primero que tenía grupo sanguíneo malo. En la grabación de escuchar. Primero. Yo dije que le diagnosticaron un útil maduro y que había tenido un hijo con la tecnología. No, pero ya no tengo grupo sanguíneo O sea, a veces te va a ir a demasiada atención. Vos no te mides la cantidad de. No estamos de allá. Bien. Claro. Sí. no, el aire está fallando. El aire está fallando. Ese aire debe tener alguna otra fuga por otro lado. Porque comenzamos bien, pero ya Ya la le entró el temperatura está calor. cambiando. No, el domingo. No, no, ella cambió de planes. Ahorita incluso con hidrolito. Ya le voy a poner este de fin. Porque se coge. Bueno, vamos a usar la foto como proyecto de estudio. Para poder- Pero bueno, proyecto de investigación, ahí lo tiene. Ahí lo tiene facilito. Fácil. Fácil. 5 minutitos. En una Ya semana agarra y lo pone tienes hecho. y no sé qué. Que vaya a hacer esa vaina. Muchacho. Tú al final de la posta es un caso, ¿verdad? Yo no podía ni Ah, sí, yo estaba. Ay, Dios ¿Por qué? ¿Qué mío. tiene? Pues tiene 17 años, pero es una mucha. O Está sea, grave. pobrecita, ella dice, o sea, Tiene de dice, yo todo, estoy tiene cansada de páginas. estar enferma. ¿Cuándo fue Tiene- eso? En la última consulta. Tiene hipotiroidismo. Sí. Y entonces, pues. Ella sé que tiene es la de. Y dijo, Hashimoto. la mamá no, que ella estudia mucho. Y yo, Dios mío, esta señora. Pero cuando la muchacha habló, Dios mío, hablaba espectacular. Dijo que yo ya de verdad estoy cansada. En el colegio me ponen problemas porque yo me canso, me duermo, no puedo tomar nada, no puedo Tenía el boce desayunar. demasiado evidente, o sea, esto era una Una cosa cosa que. así, pero es que así. Sí, se nota demasiado. Tenía la foto. Y acá Tiene que operar. tenía ya la fosa clavicular ya así, Es una opción. prominente. No, querían ponerle Yo, Porque no, radioactivo. no le he puesto ni siquiera Y él. el doctor le dijo, yo le voy a decir algo, el biodo radioactivo es caro, cuesta $700. Y la mamá le dijo, así yo tengo que quedar en la calle sin nada. Ella sí tiene
Yo le dijo callado porque él también andaba en eso. Sí, demasiado. ¿Cuánto Estaba no la hablando mal, adicción? ¿verdad? Sí, sí, a todos. A todo. Pero es que la vez está así como. No, No, pero pero ese estaba- día a la señora de verdad lo que quería era que le dijera, su hija ya lleva toda la vida, no tiene Ajá. calidad de vida. Entonces ella le Porque eso fue y ella ayer. le dijo, El caso claro. escúchame, le estoy diciendo que el yodo ese cuesta $700. Y ella le dijo, doctora, si yo quedé en la calle, entonces seguimos. yo le compré ese yodo. Seguimos entonces. Entonces tenemos el pro-T, El pro-T, el pre-T, T inmaduro, y T el T maduro, y cuando sale a la periferia ya tenemos el linfocito B maduro en respuesta El al linfocito virgen, el virgen, ¿ok? Bien, entonces el pro-T, ¿qué tiene en su membrana? No tiene nada. Y lo vamos a ver llegando a la médula, de la médula ósea, huesos planos largos, se salió al timo, pasó por sangre, el linfocito pro-T, que es el calvo, yo lo llamo el calvo. ¿Ok? Y no tiene ni CD4, no tiene CD8 y no tiene TCR. ¿Qué significa TCR? Receptor de célula T. No lo tiene. Como no lo tiene, todo es negativo. CD4, negativo. CD8, negativo. Y TCR, negativo. Esas son las características del pro-T. No tiene nada. Es calvo. Es CD4 negativo, CD8 negativo, TCR negativo. ¿Qué busca ganar? Como el linfocito B, ¿lo recuerdan? ¿Qué busca ganar? El TCR, el receptor. que es el receptor de la célula T. ¿Cómo se llama el receptor de la célula B? BCR. BCR, ¿ok? Bien, entonces tenemos el test del linfocito pro-T que entra al timo y ustedes pueden observar que una vez que entra al timo, él está emocionado. Como está emocionado, ¿verdad? Él agarra todo lo que encuentra y entonces pasa de ser doble negativo, CD4, CD8 negativo, pasa a ser doble positivo. Y dice, wow, mira, yo soy ahora CD4 y yo encontré 2 celulares. ¿Ok? Mientras estoy organizando mi TCR. Y tengo entonces el pre-T, tiene un TCR temporal con una cadena sustitutiva. Igual que el pro-T. ¿Ok? El pro-B. Ya. El pre-T, Ajá. en algún momento antes de entrar al timo, es CD4 negativo, CD8 negativo y TCR negativo. Él es así ya. Entra Ese al es timo él. y eres muy amable. Y, No. Ya cuando él, Esa es una ese es el pro-T. Ajá, pro-T. Cuando Sí. cambia a pre-T, Ya se hace. ya se cambió a pre-T. ¿Ok? Ahora, ¿qué le pasa a esos 3 elementos? Al CD4, al CD8 y al TCR. Se hace. ¿Ok? A cada uno. ¿Qué le pasa a cada uno? Se pone CD4 se convierte en positivo. CD8 se convierte en positivo. Y el TCR, tenemos un TCR Temporal. con una cadena sustitutiva. Un TCR temporal. ¿Bien? Ese es el pre-T. Salud. Cuando pasamos al T inmaduro, ahora tiene CD4 positivo, CD8 positivo y además de ello tiene el TCR positivo. Tiene ya el TCR listo. Es el T inmaduro. Bien. En esa etapa de T inmaduro sucede la selección positiva o negativa. Igualito que en el B. ¿Lo recuerdan? Pero resulta que aquí la selección es más estricta. ¿Qué llamo yo estricta? Yo vengo con una molécula del complejo mayor histocompatibilidad clase 2 y le muestro a este linfocito B, linfocito T inmaduro, que tiene tanto CD4, dame tus 2 manos por favor, tiene tanto CD4 como CD8, ¿cierto? Tiene los dos, pero yo vengo montado en una molécula clase 2. ¿Qué tipo de conector hay en la molécula clase 2? ¿Quién se conecta, el CD4 o el CD8? CD4. Entonces yo le muestro ya, cuando ve esto, bota el CD8. Ahora es CD8 negativo, CD4 positivo y está reconociendo un antígeno propio. Si el reconocimiento es de baja avidez, ella sobrevive y pasa a ser un linfocito T, CD4 positivo, maduro. ¿De acuerdo? Ahora bien,
Si el reconocimiento es de alta avidez, ¿qué le pasa a ese linfocito T? Muerte por apoptosis de una vez. Aquí no hay Ok. chance. Ok. Aquí no hay oportunidades. No hay segunda. No hay segunda oportunidad. Como sucedía que se reeditaba receptor en el linfocito Linfocito B. B. Ujú. Bien. Ahora bien, si no viene montado en una molécula clase 2, sino en una molécula clase 1, ya tiene las dos versiones. ¿Con quién me va a reconocer ella? Con CD8. Con CD8. ¿A quién va a votar? CD4. Al CD4. Ahora se llama linfocito T CD8 positivo. Igualito. Le paso, le coloco la prueba. ¿Cómo es tu reconocimiento? De baja avidez. Le digo, completas la maduración y te transformas en linfocito T maduro. Si el reconocimiento es de alta avidez, ¿qué le pasa? Muerte por apoptosis. ¿Entendieron eso? Entonces es lo que vemos acá en la lámina. Tenemos entonces CD4, CD8 y TCR negativo, que es como está entrando, ese es el pro-T, y el pre-T tiene una cadena pre-TCR, en este caso sigue siendo CD4 negativo, CD8 negativo, y vemos entonces cuando pasa, completa el receptor TCR. Hay dos tipos de TCR, olvidé decirles eso, ¿recuerdan? Cuando les di la primera clase, hay un receptor TCR que tiene cadena alfa beta y hay un receptor TCR que tiene cadena gamma delta. ¿Lo recuerdan? Primera clase. El receptor tipo 1, el receptor tipo 2. Ajá, ¿Ok? TCR alfa beta, TCR gamma delta. ¿Por qué es importante? El receptor TCR alfa beta es el más común, es el del que yo les he hablado. En cambio, el receptor TCR gamma delta nunca agarra ni CD4 ni CD8. Como que lleguemos aquí. Y yo llegué al timo. Y yo vi CD4 y vi CD8, pero le pasé de largo. Y nada más que me interesó formar mi TCR. Y agarré para formar mi TCR mis cadenas gamma y delta. Yo soy un linfocito T con un TCR tipo 2. Y como soy un TCR tipo 2, yo me voy a un sitio específico, que es al intestino, ¿ok? En donde cumplo funciones de tolerancia inmunológica. ¿De acuerdo? Eso es lo único que tienen que saber del TCR tipo 2. En cambio, el que les he hecho hincapié es el TCR tipo 1, en donde él sí, mira, a ver, CD4, CD8, ahora soy doble positivo, ¿verdad? Y entonces quiero arreglar mi TCR, pero mi TCR ahora es alfa beta y me quedo con una sola positividad, o CD4 o CD8, dependiendo de en qué me monten el antígeno propio, si en molécula clase 1 CD8, si en molécula clase 2 CD4. ¿Sí? ¿Me siguieron? No está difícil, ¿verdad que no? Ok. Vamos entonces acá para que ustedes vean de nuevo. Esto pasa en dos partes distintas del timo. En la corteza y en la médula. ¿Lo recuerdan? En la corteza llegó por aquí el linfocito pro, el pro-T. ¿Lo vieron? Doble negativo. Pasa a ser pre-T con pre-TCR y pasa a ser luego doble positivo acá, en donde está el linfocito T ya inmaduro. Tiene el TCR listo, pero es doble positivo. Y aquí es que se dan los procesos de selección, positiva o negativa. Es CD4 positivo, CD8 negativo, o CD8 positivo, CD4 negativo. ¿Lo vieron? ¿Sí? Ok. ¿Qué ganó el linfocito T durante ese camino, ese tránsito? El receptor, el TCR, ¿sí? ¿Cómo está formado el TCR? Lo ven acá feíto. Vamos a verlo en una lámina más bonita. Bueno, déjenme terminar acá con la selección. Aquí tiene la selección positiva, si el reconocimiento es de baja afinidad, de baja avidez. ¿Qué sucede? Ese linfocito T completa la maduración. Y si el reconocimiento es de alta afinidad y de alta avidez, se da entonces la selección negativa y la muerte por apoptosis de ese linfocito T. Aquí está, el complejo receptor del linfocito T. ¿Cómo es ese complejo receptor? Aquí tenemos que el receptor es el TCR propiamente dicho, que es el que reconoce, y miren que, de nuevo, tiene una cadena alfa, una cadena beta para reconocer el antígeno, ¿lo ven? Pero ¿cómo es la cola? Corta. Corta. ¿Eso lleva señal al núcleo? No.
necesita las chismosas, los vecinos chismosos. ¿Y quiénes son los vecinos chismosos? Tenemos aquí la cadena, el CD3, que está formado por estas dos cadenas, y la cadena Z, que es del griego, pero no se aprendan las letras griegas, sino esto que está aquí. CD3 y la cadena Z son las estructuras que van a estar al lado para llevar señales de fosforilación al núcleo y llevar la señal de activación. ¿Lo vieron? Entonces repito, el linfocito T, su TCR, tiene dos porciones. Una que reconoce, que se llaman como cadenas alfa y beta. Miren que son cadenas alfa y beta distintas a las chismosas del B. No se vayan a confundir. En el B son chismosas, en el T solo reconocen al antígeno. Ojo con eso. Que cuando se las mezcle y digan ustedes, ajá, pero ya va, que son, que no son, que sí son. Cuidado con eso, ¿bien? Y al lado las chismosas son CD3, la cadena CD3 y la cadena Z, que tienen residuos que se fosforilan y llevan señal de activación del núcleo. ¿Bien? ¿Listo con esto? Ok. Ahora bien, al lado está el correceptor. Y el correceptor del linfocito T se llama CD4, el que tenga el CD4, o CD8, el que tenga el CD8. ¿Bien? Y esa cadena solo sirve para reconocer el antígeno. ¿Lo vieron? Ok. Aquí les tengo entonces, miren esto, de nuevo acá. ¿Qué vemos acá? Cadena alfa, cadena beta. El receptor que reconoce, la porción del receptor que reconoce al antígeno. ¿Qué tengo al lado? Las chismosas. ¿Quiénes son? La cadena Z, el CD3 y la cadena Z. ¿Ok? Que son las que llevan las señales de fosforilación al núcleo para que este linfocito T se active, prolifere y se diferencie. Bueno, vamos de nuevo a otra imagen con la misma historia. Tengo en gris membrana celular. En gris, membrana celular. Están comunicándose dos células. ¿Quiénes son las dos células? Tenemos la célula de acá, que es la célula del linfocito la célula T. Y aquí tenemos la célula presentadora de antígeno. ¿Ok? Molécula clase 2. Primera cuestión. Si es clase 2, ¿esto qué debe ser? CD4. CD4, correcto. Observen acá entonces. En azulito está el TCR. Cadena alfa y beta. ¿Qué tengo al lado? El CD3. El CD3, ¿verdad? Y la cadena Z, que son las que llevan la señal de activación. Cuando este señor reconoce al antígeno, ¿verdad? Que viene montado en una molécula del complejo mayor de compatibilidad clase 2, esta es la primera señal de activación. Se necesita una segunda señal de activación que no está aquí. ¿Cuál es esa segunda señal? CD28 unido a B7, 1, B7, 2, que son las señales coestimuladoras. El linfocito T, recuerden, con una sola señal no se activa. Necesita la segunda señal de activación. Ok. Aquí es importante que esta es la señal como él se activa. Pero hay una señal, ahora les voy a mostrar cómo él se apaga. Esta imagen, una vez que es el linfocito T, aquí está la célula, el macrófago como CPA, como célula presentadora de antígeno, mostrándole al linfocito T ese péptido. Este linfocito T se activa, prolifera, se diferencia en célula T memoria o en célula T efectora. ¿Vieron? La misma historia del linfocito B, pero ahora contada desde el linfocito T. Aquí tienen la inmunidad innata. Fíjense que a partir del 7º día es cuando el linfocito T se activa, prolifera y se diferencia. Con ellos no contamos. Por eso que contamos con los mecanismos de inmunidad innata. Es decir, los neutrófilos, los macrófagos, todas estas respuestas NK en la respuesta inmunitaria. Les muestro acá el reconocimiento. Primera señal de activación, lo que les acabo de decir, y la segunda señal en donde el linfocito T, en este caso tiene el CD28, que era lo que comentaba, y B7, que la tiene la célula presentadora de antígeno, que corresponde a la segunda señal de activación. Seguimos. Esta imagen, primera y segunda señal de activación.
Tenemos en azul el receptor, cadena alfa, cadena beta, del receptor tipo 2. ¿Ok? Porque el receptor tipo 1 es gamma, delta. ¿Y están dónde ubicados esos linfocitos T? En el intestino. En el intestino. Tenemos aquí el complejo receptor que están formado por los que llevan la señal, el CD3 y la cadena Z. Aquí tienen el péptido, la molécula del complejo mayor histocompatibilidad clase 2, el correceptor, que en este caso es CD4 positivo, primera señal de activación, y la segunda señal de activación, que es el B71, B72 unido al CD28, que representa la segunda señal. Cuando ambas señales están presentes, entonces es cuando el linfocito T se activa, diferente al linfocito B. Resulta que así como se activan con esta señal B71, B72, también se le llama CD80, CD86. Si es con el CD28, apaga la luz por favor. ¿Ok? Si es con el CD28, con el CD28 con la estimulación, enciende, se prende el linfocito T. Pero si estas dos moléculas que siguen siendo las mismas, B71, B72 o también se llaman CD80, se unen al CTLA4, se apaga el linfocito T, se inactiva. Hay un mecanismo inmunológico que activa si coestimuladora se unen a CD28 o apaga si se une al CTLA4. Ahora enciende. ¿Entendido? ¿Sí lo entendieron? Ok. ¿Quién apaga el linfocito T? La unión de los... CTLA4 Con CD. con la coestimuladora. ¿Ok? B71, B72 o también se llaman CD80, CD86. ¿Sí? ¿Quién lo enciende? Segunda señal de activación. CD28. y B1, B7, 1 y B7. Perfecto. ¿Eso está entendido? ¿Sí? Y por eso es que ustedes ven acá entonces la señal cuando se activa y la señal cuando se inactiva. Vamos a ver acá. Tenemos entonces acá esta lámina que se ve fea, ¿verdad? Ustedes tienen acá un antígeno, entra a la célula, ¿verdad? Y tienen entonces una célula que está presentando un antígeno a través de una molécula del complejo mayor de compatibilidad clase 2 a un receptor alfa beta, TCR, propiamente dicho. Aquí no se ve la chismosa, no se ven en la imagen, pero sabemos que deben estar, que son la cadena Z y CD3. Y aquí vemos en la parte superior CD28 con las moléculas coestimuladoras. Este linfocito T se está ¿qué? Activando, ¿cierto? Ok, eso es lo que queríamos ver ahí. Y aquí vemos lo contrario, vemos la activación y vemos la inactivación. Fíjense acá, en verde está B71, B72 y uniéndose al CD28 en verde, acá está B71, B72 y en la parte superior vemos el receptor. Si es con CD28, este linfocito T se está activando. Y si vemos que es con la unión con CTLA4, este linfocito T se está inactivando. ¿Lo vieron? ¿Sí? Ok. Ahora bien, ¿quiénes cumplen la función efectora? Depende, doctora. Si son linfocitos TCD4 positivos, si son linfocitos TCD8 positivos, ¿cierto? Si son linfocitos TCD4 positivos, ¿qué sucede? Que cuando ella se diferencia en TH0, en TH1, va a depender si el TH1 va a secretar citocina, interferón gamma, y recuerden que ¿cuál es la principal función del interferón gamma? Activar macrófagos, muy bien. ¿Ok? Y aquí está el macrófago activado. Recuerden que será el lejano oeste, que aumenta la expresión de moléculas clase 1, clase 2, la coestimulación y los mecanismos de destrucción dependientes, independientes de oxígeno y estallido respiratorio. ¡Bum! Todo eso fue culpa del interferón gamma. Okay. Si me voy, la función de los linfocitos T, CD8 positivo, son la función citotóxica. Y la citotoxicidad es a través de ¿qué? Del beso de la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre NK y CD8 positivo? Que NK No necesita
no sabe, Ah, ya sí. ella no sabe qué es lo que tiene cada uno. Lo único que sabe es que no tiene el uniforme vino tinto, no es una célula normal, ¿cierto? Pero no sabe qué es lo que... En cambio CD8 sabe que el que no tiene el uniforme vino tinto no pertenece a la facultad y que pertenece a la facultad de odontología, por ejemplo. ¿Ok? Él sabe quiénes son. NK no sabe quiénes son. Lo único que sabe es que están alterados. Y en ambos casos, ambas células funcionan igual, dando el beso de la muerte. Pero el reconocimiento de CD8 es específico. Yo capturo los antígenos porque sé a quién voy a perseguir. ¿Bien? Entonces aquí tienen a CD8 que se tienen que activar igualito, primera señal, segunda señal, y cuando ella se activa, reagrupa los gránulos, lanza perforinas, lanza granzimas para provocar la destrucción de la célula que está infectada. Los linfocitos T, en este caso, hemos visto su participación en la respuesta inmunitaria celular. Celular, es decir, cuando la célula está infectada. Yo no puedo destruir una célula y el patógeno está fuera de la célula. ¿Bien? Entonces, cuando el patógeno está metido dentro de la célula, yo puedo eliminarlo por la respuesta inmunitaria celular, CD8 y TH1 en este caso para activar la destrucción dentro del macrófago. Aquí tienen que el responsable, recuerden que el que secreta TH1 es el interferón gamma, que es una citocina pleiotrópica que activa macrófagos, que actúa sobre la célula B. ¿Recuerdan la función pleiotrópica, cierto? Sí. Sobre la célula B, que se diferencia y secreta inmunoglobulina G, que activa vía clásica el complemento, que oxoniza, que actúa sobre la célula virgen, TH0, para que se diferencie a TH1, y la expresión de moléculas del complejo mayor de compatibilidad clase 1 y clase 2. Y se activan en el macrófago todos los mecanismos de destrucción, dependientes e independientes de oxígeno, óxido nítrico, radicales libres y todo esto, ¿cierto? Ok, ¿qué tenemos aquí? Un macrófago. Reconociendo una bacteria, estallido respiratorio, recuerden, presenta el antígeno, llama a los linfocitos TCD4 positivos TH1, lo reconoce y libera interferón gamma, y este interferón gamma que va a hacer activar más macrófagos. ¿Bien? Okay, eso ya lo habíamos visto. Tenemos entonces cómo se activa un linfocito TCD8. Este es el procesamiento, ¿lo recuerdan? Citosólico. ¿Sí? ¿Por qué es el citosólico? Está dentro de la Porque célula. Está dentro de un patógeno intracelular. Bien, ¿qué otra cosa ven ustedes allí? Veo el proteasoma, lo veo el proteasoma. ¿Qué más veo? ¿Qué más ven en la lámina? A ver, ¿qué ven en la lámina? Están las tablas. Veo las tabs. Ajá, ¿dónde están las tabs? Aquí está la tab. Ajá, ¿qué más veo? Veo el proteasoma, Se ve como doctora. en el proteasoma se están ocurriendo la ubiquitinización. La ubiquitinización, están saliendo fragmentos. ¿En qué tamaño tendrán esos fragmentos? De De 8 a 10 aminoácidos, están entrando por el retículo, están entrando al retículo. Entonces en el retículo veo yo que está esta molécula. ¿Qué tipo de molécula será esta? Aquí lo dice. Clase 1. Si es clase 1, ¿qué tipo de célula es esta que expresa moléculas clase 1? Célula somática nuclear. O sea, te puede ser cualquier célula que esté infectada. Miren que está infectada. ¿Ven? Entonces aquí está. Y expresa en su membrana moléculas clase 1. Y estas moléculas clase 1, ¿quién es el único que puede reconocerla? El linfocito TCD8. Entonces aquí ven al linfocito TCD8 reconociendo estas moléculas que tienen clase 1. Primera señal de activación. Falta la segunda que no está presente, pero que debe estar. Y entonces, ¿qué hace este célula TCD8? Le da el besito de la muerte. Lanza perforina, lanza granzimas y mire cómo queda la célula que estaba infectada con el virus que tenía dentro. ¿Lo vieron? Esa es la respuesta inmunitaria celular contra patógenos intracelular. ¿Lo vieron? Y ahí se tienen que saber todo. ¿Vieron? Tienen que saber, miren, procesamiento citosólico otra vez. ¿Sí? Y con una lámina. El último examen es toda la materia. Es toda la materia. Es toda la materia, sí. Entonces aquí tienen
Y lo que les decía, la hipersensibilidad tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, 4, que es la mediada por célula. Y aquí tenemos entonces que si esa respuesta inmunitaria celular pasa de lo normal a lo anormal, a la hipersensibilidad, hay enfermedades. Y yo quiero que se lleven este conocimiento porque a ustedes les va a tocar ver esas enfermedades. Tenemos entonces que una de las más frecuentes es la tuberculosis. Hay mucha tuberculosis. Entonces se van a encontrar con casos de pacientes con tuberculosis. Y ya no es eso de que están hacinados por allá, no. Se van a encontrar personas comunes y corrientes con tuberculosis. Tengo el caso ahorita de una muchacha inmunocompetente, si no es porque estaba embarazada y le hacen las pruebas, no se da cuenta que tenía tuberculosis la muchacha. Joven, 24 años. Sin ningún antecedente más que el laboral. Había alguien en el sitio donde estaba trabajando, estaba positivo y ella se contamina. Pero lo que quiero decirles es que ustedes se van a encontrar con esto. Entonces la primera hipersensibilidad, para recordarles, es la alergia. Esa fue la que yo les expliqué, inmunoglobulina E, basófilo. La tipo 2, que es la que les expliqué hoy, era la que estaba vinculada con los anticuerpos y las reacciones de inmunocomplejos. Inmunocomplejos no, las reacciones de incompatibilidad de grupos y factores sanguíneos. Y la 3 es por depósito de inmunocomplejos, ¿ok? Es decir, complejos inmunes, antígenos más anticuerpos. Y tenemos acá la 4, que es la mediada por células. ¿Por qué células? Los macrófagos, los eosinófilos y la citotóxica. Y esta citotóxica es la que es mediada por linfocitos TCD8 positivos. Ellos provocan la reacción de hipersensibilidad tipo 4, que es una reacción retardada. Cuando yo hablo retardada es diferente a la primera, que era inmediata. La retardada puede pasar mucho tiempo en aparecer. Y uno de los modelos más característicos es el granuloma, que se forma en caso de enfermedades granulomatosas, entre ellas está la tuberculosis y otras enfermedades granulomatosas. ¿Qué pasa en la formación del granuloma? Que inicialmente, sobre todo lo que es el micobacterio tuberculoso, es un patógeno intracelular. Cuando él se mete dentro del macrófago, salud, resulta que él, cuando lo vienen a atacar las enzimas lisosomales, cuando lo vienen a atacar el óxido nítrico, él dice, me río de todos ustedes. Y él se queda escondido, guardado en el macrófago. Entonces los macrófagos se desesperan. Entonces viene un macrófago y se rompe y se pega a otro. Y ese macrófago es diferente, ahora tiene 2 núcleos. Y se pega a otro y ahora tiene 3 núcleos. Y entonces se forman células multinucleadas. ¿Ven acá? Y adentro hay un proceso de necrosis. Si ellos están tratando de contener, porque el bacilo, en este caso, se sigue multiplicando y la célula entonces dicen, ya va, no podemos dejar salir a este patógeno de aquí. Y se hace una corona de un montón de linfocitos T que llegaron al sitio para contener el proceso de infección. Y entonces ustedes ven que en el punto central hay necrosis, y esa necrosis, ese tejido que se muere, es diferente al de la apoptosis. Donde hay necrosis, el tejido muere y no es sustituido. Y comienza a quedar lo que se llaman las cavernas. ¿Bien? Los huecos no funcionales. Y entonces ustedes ven en donde existió un granuloma, cómo se resuelve el granuloma con la aparición entonces de las famosas cavernas. Entonces, ¿qué provocó esto, doctora? Esto lo provocó, en primer lugar, una condición del patógeno que no permite que sea destruido, y eso provoca una activación exagerada de la respuesta TH1 con mucha producción por parte de macrófagos de interferón gamma, que activa más macrófagos, más inflamación, más macrófagos, más inflamación, más necrosis. Y entonces miren cómo están acá, se forma un conjunto de células multinucleadas, infectadas, tratando de eliminar el patógeno, y además de ello tienen una corona que va a contener a esos macrófagos infectados. Esta estructura que ustedes ven acá, histológicamente, es lo que se llama granuloma.
El granuloma no es más que una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 retardada, en donde hay una exagerada producción de interferón gamma por parte de las células TCD4 positivas TH1 en presencia de macrófagos que están activados tratando de destruir al patógeno. ¿Bien? ¿Me entendieron esto? ¿Sí o no me lo entendieron? ¿Quién no lo entendió? Todo. Seguro. Ok. En conclusión, tenemos dos respuestas. La respuesta TH1, la respuesta TH2. TH1, patógenos intracelulares. ¿Y qué hago yo con los patógenos intracelulares? Tengo que darle a la célula beso de la muerte para poderla eliminar por un lado. ¿Bien? Es lo que vemos acá, activando a los linfocitos TCD8 o CTL del inglés. ¿Bien? Esta es parte de la respuesta. Además, tengo que activar NK, que es la otra que da beso de la muerte. Y por otro lado, yo voy a activar a través del interferón gamma a los macrófagos para que los macrófagos, aquellos patógenos que están dentro, los puedan eliminar. ¿Listo? Respuesta celular. Patógeno intracelular. Ahora bien, el patógeno está afuera. Ni quedándole el beso de la muerte lo mato. Tengo que eliminarlo ¿con qué? Con anticuerpos que lo neutralicen, que lo ozonicen, que lo cualquier otro mecanismo, incluso que activen complemento y le activen la ALCAN, pero tengo que capturar al patógeno afuera de la célula. ¿Con qué lo voy a capturar? Con anticuerpos. Es decir, que yo tengo entonces que a través del TH2 secretar citocinas que activan al linfocito B, que se convierte en plasmática, que secreta anticuerpos o que estimule la diferenciación de aquellas células que van a participar en la respuesta humoral contra patógenos extracelulares. ¿Bien? Por eso es que hay un balance TH1, TH2. TH1, patógenos intracelulares. TH2, patógenos extracelulares. Entonces siempre debe predominar una respuesta sobre la otra en la respuesta inmunitaria, humoral y celular. Si es lo contrario, el patógeno está metido dentro de la célula y predominan los anticuerpos, ¿yo me voy a defender? No. Y si es lo contrario, si el patógeno está metido dentro de la célula que estoy fabricando son anticuerpos, ¿me voy a defender? No. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí tienen las funciones efectoras. Si es el linfocito B, se convierte en plasmática y las funciones efectoras, ¿quiénes las tienen? Los anticuerpos. ¿Bien? Ahora bien, si la célula T, en este caso CD4 positiva, secreta citocina, si es TH1 secreta interferón, y secreta este interferón activa los macrófagos, ¿verdad? Y además de activar a los macrófagos, el macrófago tiene un conjunto de funciones, ¿recuerdan? Citocina proinflamatoria, antiinflamatoria, que conectan con la inmunidad adaptativa y la antiviral. ¿La recuerdan? ¿Cuál era la antiviral? No era interferón tipo 1. Tipo 1, interferón. Tienen que estudiar. Ese es el compromiso. No estoy aquí para darles la clase para agobiarlo. Que también se Pero llama sí. interferón alfa. Exactamente, tienen que estudiar. ¿Ok? Terminamos y hemos terminado con la asignatura. ¿Bien? Pero tienen que estudiar. Los conceptos son prácticos. A mí no me interesa que me vayan a decir, bueno doctora, el linfocito TCD8 tiene tantas micras, pesa tanto, el retículo tiene tanto y mide tanto. En una emergencia eso a ustedes no les sirve para nada. Para nada, a no ser que vayan a ser hematólogos, en donde necesitan conocer el tamaño. Me decía en estos días una secretaria, doctora, es que yo tengo aumentado el tamaño de aquí. ¿Será que tengo linfoma leucemia? Pero estoy muy estresada. Le digo yo que hay un paquete de músculos primero, ¿ok? Y esos músculos se insertan desde la base del cráneo hasta la parte del hombro. Y esos músculos son los que pegan y pesan ahí cuando